buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogo de Montoner. Bueno, nosotros queremos seguir entrevistando a los candidatos que consideramos que merecen ser escuchados y que de una u otra manera deberían formar parte, sobre todo, lo subrayamos, de nuestro Senado Nacional. Como ustedes saben, el Senado Nacional, de acuerdo a la última reforma constitucional que se procesó en el Congreso, es una entidad que tiene poderes muy importantes en el sistema de gobierno del Perú. En primer lugar, el Senado decidirá cuándo y cómo o de qué manera se archiva un proyecto de ley, una iniciativa. Una iniciativa puede ser aprobada en la Cámara de Diputados, pero el Senado se convierte en una Cámara revisora y tiene el derecho de archivarla o aprobarla. Igualmente, el Senado es una institución con los poderes, con las facultades para designar a los miembros del Banco Central de Reserva, del Tribunal Constitucional, de la Contraloría y de todas las entidades centrales de nuestro Estado de Derecho. Por eso hay que elegir bien en el Senado, incluso más allá de nuestras fórmulas presidenciales. Hay que desarrollar voto cruzado, votar por una fórmula presidencial y votar por un buen senador, por un buen candidato al Senado. Bueno, en ese sentido, el día de hoy hemos convocado a la señora Elsa Mantilla. Ella es candidata al Senado Nacional por el Partido Aprista con el número 5, es doctora, es una profesional de larga trayectoria en el sector salud y ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, señora Mantilla, gracias por la conversación. Buenas tardes, señor Ponce. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo así una doctora de varios años de trayectoria en la administración pública, en el ejercicio de la medicina, decide lanzarse al Senado Nacional, señora Mantilla? Bueno, la verdad es que uno ejerce siempre la parte asistencial, ¿no? Para eso está formado, para atender a pacientes. Pero nosotros, al menos en la rama que yo ejerzo, la pediatría, tiene que ver mucho con el aspecto social. Y entonces siempre tenía esa inquietud. Aparte de que yo tengo una formación política de años de familia, soy aprista. Y entonces siempre estoy motivada por tratar de mejorar las cosas y en ese transitar por varias áreas, porque yo he trabajado en varias dependencias del Estado, en alimentación, en el programa de alimentación del ministerio, también soy docente universitaria. Y entonces siempre preocupándome por las condiciones de los niños y viendo de que no solamente para mejorar la salud hay que actuar directamente sobre la enfermedad misma o la patología misma. Entonces hay factores. Entonces, en ese sentido, como le digo, esta convicción social y haber trabajado ya en este campo me permite ahora optar por esta ¿Usted es familiar del gran participación. Agustín Mantilla? Sí, soy su sobrina. Ah, bueno, lleva usted la sangre política en la estirpe, como se dice. Sí, bueno, soy de cuna aprista, soy nací aprista, moriré aprista. Un hombre extremadamente leal, don Agustín. Muy leal, un gran hombre. Bueno, pero ¿cómo, entrando ya en materia, digamos, en el Perú existe 45-50% de niños que padecen anemia? Así es. ¿Cómo explicar esta tragedia, este drama, a pesar del crecimiento del PBI, la reducción de pobreza? El Estado está repleto de dinero, pero el Estado fracasa en todo. ¿Cómo explicar esto, señora Mantilla? Miren, si nosotros tenemos un poco de memoria, todo ese problema se remonta hace muchos años. Siempre ha sido para nosotros este tema, este indicador tan negativo que nos pone por debajo de otros países en esta región. Y entonces se han ensayado una serie de medidas, de estrategias. Se han ensayado desde las chispitas, la entrega de chispitas, se han ensayado ahora las gotas, pero nosotros, no sé si usted Estas recordará, gotas con proteínas, con alimentos. es que lo que pasa es que se enfoca en el déficit de fierro y esas gotas son fierro,
o sea, hierro polimaltosado que no les irrita el estómago a los bebés y entonces se les da las gotitas. Pero yo quiero decirle algo, que la expresión de la anemia nos refleja no solamente de que existe esta carencia de este nutriente, sino de que hay algo más que no permite la Por solución. ejemplo, 11 millones de peruanos no tienen agua, pero creo que 3 millones Sí. y algo de Siete- 7 y no picos no tienen tienen desagüe. desagüe, así es. Bueno, eso es una fuente inmediata de infecciones y eso se refleja en las encuestas de anemia. Así es. ¿Y le comento algo? En el periodo 2006-2011, nosotros abordamos la desnutrición y la anemia, pero con otra mirada. Cuando conversamos con el presidente García, del cual tuve el honor de trabajar con él, yo hice el plan de gobierno de salud. Y entonces me preguntaba de la salud. Y para nosotros la salud no está en el sector, está en el campo social. Y la sociedad. Exacto, porque hay factores, nosotros le llamamos determinantes sociales. Como usted lo ha dicho, ¿no? Lo ha referido, el agua. El agua, la carencia de agua es un factor muy importante que incide en la desnutrición y por ende en la anemia. Y entonces nos preocupamos por darle agua a más de 3 millones de personas. Cuando hay pobreza, esos son los determinantes. Cuando hay pobreza, le digo que es la madre de todos los males. No hay educación. No hay educación, no hay desarrollo. Hay desnutrición y es la anemia. Entonces nosotros estamos en un círculo vicioso, ¿no? Para poder enfrentar este tema. Y estas medidas es entre 6 meses, es de niños recién nacidos hasta los 3 años, creo, Claro. el cómputo, la contabilidad, ¿no? No, mire, nosotros enfocamos el manejo de la anemia desde que, antes de que nazca el bebé, porque nosotros vemos que hay gestantes anémicas. Entonces, las madres que tienen anemia, sus niños nacen con bajo peso y por ende anemia. Y entonces la hemoglobina sufre una transformación porque nosotros nacemos con mayor volumen de hemoglobina. Y esto, a medida que pasan los meses, va bajando a hacerse la hemoglobina adulta, digamos, ¿no? Nacemos con una hemoglobina de bebé. Entonces, ahí se produce la anemia cuando este niño ya nace con esta deficiencia, un pequeño para edad gestacional, un bajo peso que no nace con 3 kilos, por ejemplo. Él puede tener un prematuro también. Entonces, en ellos nosotros incidimos en darles el suplemento, porque crecen tan rápido en el primer año que la sangre no aumenta tampoco así. Entonces, con esa deficiencia y se van haciendo ya crónicamente anémicos. Entonces, llegamos pues al año, niños con 9 de hemoglobina, cuando deben tener por medio 11. Y en el caso de estos niños, creo que hasta 3 años se mide, ¿no? Así es. El tema en este sector. Del desarrollo Sí, también, ¿no? El daño es irreparable, ¿no? Cuando la anemia se prolonga. Claro, claro. Cuando hay deficiencia de estos nutrientes, usted se imagina que la hemoglobina es el principal transportador del oxígeno. Entonces nuestras células, nuestras neuronas tampoco no desarrollan bien y entonces la parte cognitiva del niño se ve retardada, ¿no? Entonces, lógicamente que nosotros tenemos que preocuparnos en esta etapa porque es el tiempo donde mayor estado se producen las sinapsis de las neuronas y todo el desarrollo psicomotor de los niños. Ahora, ¿qué plantearía usted en el caso de llegar al Senado para combatir este flagelo? Bueno, el crecimiento siempre es un instrumento que permite enfrentar la anemia, ¿no? Y la reducción de pobreza también, pero el volumen de niños anémicos, ¿no? Frente a los niveles de pobreza son mayores, incluso los duplican. Entonces la pregunta es, en la anemia también hay temas de pobreza, hay temas de falta de infraestructura, pero también podría haber temas de educación o de focalización de la actividad del Estado. No sé cómo explicar. Nosotros estamos planteando en el plan de gobierno y sobre todo en la agenda social con el compañero Enrique Valderrama, el enfoque que es multidisciplinario. Nosotros tenemos que trabajar con todos los sectores sociales. Como usted lo dice, hay que darle agua para garantizar que
que no hayan infecciones intestinales. Segundo, tendremos que darle a los niños también la mejora económica para evitar que vayan saliendo de la pobreza con un trabajo para los padres. Y la educación. Miren, cuando nosotros no vemos el aspecto educativo en el cual los niños o las madres también, las personas que no tienen educación, no van a poder identificar el riesgo. Y sobre todo, tenemos que incidir en la educación alimentaria. Yo he hecho campañas y he viajado, por ejemplo, en Chota. Y yo he estado dos veces en Chota. Y veía niñitos. Entonces yo le preguntaba a las mamás, ¿qué les das de comer? Les doy hígado todo el día. Todos los días le daban hígado de pollo. Entonces, ¿qué persona va a comer todos los días el mismo menú? Entonces, ahí tiene que haber intervenir la nutricionista para garantizar una dieta balanceada, una dieta que sea aceptable por los niños y que tenga variedad de productos. Entonces, la educación nutricional tiene que estar también. Y eso se ha perdido, mire, porque en los contenidos curriculares también en la educación ya no hay salud, higiene ni alimentación que había antes. Entonces tenemos que volver a inculcar nosotros estos contenidos. Nosotros trabajamos en el periodo 2006 un plan Cuida a mi familia, que eran unos libritos con unos mensajes muy breves que los niños se socializaban para poder saber la higiene, el cuidado, el autocuidado de los niños. Y ellos lo socializaban en sus casas y venían al día siguiente y lo contaban. Como no está en la malla curricular, entonces no es medible, los profesores no lo aceptaban, por eso eran mensajes breves. Pero que tenemos ahora sí que poner ese tema, la educación y sobre todo proveer los alimentos, ¿no? Para que puedan tener una dieta adecuada. Pasando a otro tema, ¿usted tiene una idea de cómo reformar el sistema de salud, el sistema sanitario en el Perú? Una de las claves del futuro del Perú, bueno, hay que crecer, hay que reducir pobreza, pero necesitamos un nuevo sistema educativo y un nuevo sistema de salud para tener generaciones saludables, bien educadas y que puedan competir en la economía que se viene en el siglo XXI. Entonces, ¿tiene usted una idea, una propuesta o claves para reformar el sistema de salud, señora Mantilla? Sí, mire usted, el candidato Valderrama lo propone, porque hemos trabajado nosotros. Para nadie es desconocido que el sistema está en crisis grave, está mal, muy mal, no responde. Ayer nomás estábamos viendo las noticias de una paciente con cáncer que la seguridad social, que era el modelo antes, ¿no? Se acordará, era el modelo del mejor sistema y es el mejor sistema. Por eso vamos a luchar por una seguridad social que sea la mejor atención para las personas. Pero ¿qué sucede? Todo este sistema se ha venido abajo y yo no sé si es porque todo el mundo le echa la culpa que es descoordinado, descentralizado y quieren un sistema único. Porque con este sistema así como está, del 2006 al 2011, nosotros tuvimos logros sanitarios. Entonces, hay una parte de gestión y hay una parte que es importante de la política pública. ¿Qué hacer? Nosotros pensamos que en estos momentos estamos en una gran crisis y tenemos que atender dos aspectos importantes. Ese sistema que no funciona, con unos establecimientos que no le dan el diagnóstico a usted. Usted va, no hay médico, no hay laboratorio, no funciona. Esa categorización de establecimientos de primer nivel, porque ahora todo el mundo habla de primer nivel. Usted habrá visto ahí en la sociedad de industria, ¿no? Todo el mundo habla mejorar el primer nivel, pero no dicen cómo. Nosotros sí sabemos cómo. Ese primer nivel tiene que ser reestructurado, convertido en establecimientos que den resultados. O sea, que cuando el paciente o el ciudadano vaya y toque la puerta, lo atiendan y le den un diagnóstico y le den su medicamento. Por una parte, son 8.000 establecimientos a nivel nacional y un poco más del primer nivel que no funciona. Ya lo vimos en la pandemia. Se cerró y ¿cuántos fallecidos? Mientras eso sucede, nosotros tenemos un programa nacional de pronta atención en salud. ¿En qué consiste? Porque hay que cerrar una brecha. Hay 3 millones de personas que necesitan atención. Entonces nosotros proponemos convocar a profesionales para que se inscriban en este programa
y puedan brindar servicios de consulta externa en el barrio. Por eso decimos pronta atención, más consultorios en el barrio. Tenemos médicos, miren, más de 65 años el Colegio Médico reporta que somos como 18.000 médicos. Entonces, pueden brindar, ¿no?, la atención. Hay profesionales nutricionistas, hay enfermeras, hay psicólogos, hay profesionales y los vamos a convocar para que participen. En tanto, reestructuramos todo ese sistema para que descongestionar esa carga que va a esos hospitales. Entonces, los hospitales especializados pueden atender con calidad a los pacientes que lo necesitan. De acuerdo. Ahora, usted en la conversación que hemos tenido menciona con mucho orgullo las cifras del segundo gobierno de García en salud. ¿Cuáles son esas cifras que la llevan a enorgullecerse tanto con respecto a la gestión posterior? Usted nos está diciendo que luego del gobierno de García, las cifras y los índices de salud, algo así como que se desplomaron. Lo que pasa es que nosotros dejamos las cifras de anemia reducidas a la mitad, la pobreza, 20 puntos, ¿no? 20%. 20% la pobreza, nosotros, y la anemia también la redujimos, nosotros teníamos de 45 a 50, la redujimos a 25% la anemia. Y entonces, aunque los indicadores, yo les voy a decir globales, a nivel nacional, son dispares. Porque acá podemos tener nosotros 35 o 40, mientras en Puno tenemos 70%, ¿no? Eso no son estándar las cifras. Hay zonas, hay regiones donde hay mayor nivel de anemia. Eso requiere Sí, focalización. exacto. Entonces, otra estrategia para abordarla. Porque también no cree usted que porque le pone el insumo, ya va a corregir la anemia. Este es un proceso. Entonces, por eso es que la educación, ¿no?, nutricional y también la intervención de otros especialistas que no son médicos es muy importante. Entonces, mire, ¿sabe lo que? Yo he estado analizando las curvas, ¿no? Y en vez de ir bajando, los primeros a partir del 2011 hasta el 2000, antes de la pandemia, estaban pero con un crecimiento muy lento. Y en otras etapas han estado estancadas. O sea, no se han movido. Después de la pandemia. Y después de la pandemia, pues se han elevado los índices, ¿no?, de nutrición. Y entonces pensamos nosotros que cuando uno hace una política pública, esa tiene que ser sostenible. Yo puedo durar 5 años, usted sigue, y si la política es buena y ha dado resultados, pues debe continuarla, ¿no? Bueno, no hay políticas públicas en el Perú porque en la última década han habido 8 presidentes y ni siquiera podemos tener un gabinete con confianza. Sí. Ese es otro error. Semanas antes de 8 cambios, 8 ministros que han cambiado. O sea, una gestión que no se continúa. No hay una política clara para enfrentar los problemas, sino usted se habrá dado cuenta que hay una política reactiva. Es decir, si hay el problema, responden. Pero no hay una política de prevención. Nosotros apostamos por la prevención y la promoción de la salud también, ¿no? De acuerdo, señora Mantilla, le agradezco infinitamente por estas declaraciones y bueno, suerte pues en su postulación hacia el Senado Nacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a usted y le agradezco nuevamente. Gracias. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así avanzamos, nos consolidamos. Muchas gracias.